Hola, es muy curioso porque hoy quiero hablar de esta cuestión tan bizarra, creo que la palabra es la palabra que llega a mi mente, tan extraña, y tal vez sea porque lo empiezo a ver así, porque yo me empiezo a dar cuenta de lo iba a decir estúpido, pero no sé, tal vez suene un poco duro, pero de lo tonto que a veces puede ser em, cuando nos tomamos las cosas de una manera tan personal y cuando creemos que hay cosas que son tan exageradamente importantes, pero que cuando uno se empieza a dar cuenta que son simple y llanamente situaciones o circunstancias o sucesos que no tienen un significado más que el que uno mismo les da. Y bueno, todo esto estoy empezando de esta manera porque acabo de regresar de mi sesión del día de hoy de un curso de milagros. Y siempre el curso de milagros tiene la habilidad de hacerme ver lo ilusorio que podemos llegar a percatarnos más bien, de lo real que puede ser percatarnos de aquello que antes consideramos tan irreal y ahora empezamos a ver tan ilusorio. Y una de esas cosas que, que, que venía reflexionando ahora que regresaba a casa después de la sesión es esto de las equivocaciones, esta cuestión de los errores. ¿Cómo podemos, cómo cuando vemos las cosas a través de nuestra mente condicionada, desde el ego, desde la personalidad, desde este falso yo, desde este yo pequeño que no soy yo realmente, sino que es una invención solamente de, de mi mente y de mi cuerpo, pues puedes sentirse tan afectado por una cuestión que puede llegar a considerar como errónea, equivocada o que nunca debió suceder. Y yo me doy cuenta como en ocasiones siento y pienso al respecto de, de todavía ese juicio condenatorio. A veces digo, ay Pablo, debiste haber hecho tal o cual cosa, te equivocaste. O, ay Pablo, una vez más estás en esa situación donde dices que ya, bueno, donde ya has practicado tanto y donde espiritualmente crees sentirte más cómodo y cuando llega ese momento resulta que no más no, te vuelves a equivocar, vuelves a caer en el error. Y ese ego, esa mente compulsiva que me habla, que no soy yo, eh, pues me ha hecho reflexionar ya antes, pero muy especialmente ahora, y por eso llegué a la casa y decidí expresar esto que siento, porque ¿qué onda con esta cuestión de las equivocaciones, de los errores, de cuando nuestra mente nos dice debió haber sido de una manera diferente, debió o debiste haber hecho algo distinto a lo que hiciste, o una vez más has caído en eso que dijiste que no ibas a caer y lo consideras un error, una equivocación? Pero si lo analizamos, digo, analizar es una palabra más mental, pero más bien si vamos a nuestro interior y, y nos centramos en qué es realmente
aquello que con mente, mi ego o esta personalidad que no debió suceder, ¿qué es realmente ese pensamiento o ese sentimiento o esa sensación de que debió haber sido de diferente manera? Y, y lo que siento es que simple y llanamente, como hemos hablado muchas veces antes, pues sigue siendo un juicio. Sigue siendo un juicio, sigue siendo una crítica que al final condena con una penalización o con una pena que es el no sentirte lo suficientemente bien porque te has equivocado y porque has caído nuevamente en el error. Y es ese ego, esa personalidad, ese falso yo, esa mente compulsiva y condicionada la que nos habla y nos dice te has equivocado otra vez y no debiste equivocarte. Sin embargo, lo que ahora me doy cada vez más cuenta, y precisamente hace unos momentos sentí como la mente, cómo se abría mi mente y resonaba en mi pecho este conocimiento o esta verdad o esta sabiduría de nunca realmente nos equivocamos y nunca realmente cometemos realmente errores. Todas las situaciones, todas las cosas que hicimos o dijimos o dejamos de hacer o dejamos de decir, si fueron, si ocurrieron, es porque así tenía que ser. Y esta es la parte que nuestra mente ah, no suele aceptar tan fácilmente. Y es curioso porque cuando uno empieza a darse a sí mismo la oportunidad de enfocar cada vez más su atención desde la conciencia, desde esta mente precisamente abierta o despierta o más despierta, y uno empieza a enfocar más su atención a, y a hablar y a sentir cada vez más desde el espíritu o desde esa paz o desde esa armonía o desde esa conexión o desde esa sintonía o como quieras decirle. Cuando uno empieza a llevar su vida y a vivirla y a permitirse llevar su vida y vivirla desde allí, uno se empieza a dar cuenta de, de por qué funcionamos a veces de esa manera, por qué a veces nos recriminamos tanto los errores que los aparentes errores que hemos cometido. Y a veces estos errores y estas equivocaciones que llevamos cargando a cuestas y que no solamente los permitimos o los guardamos en nuestra mente, en ese baúl de los recuerdos, en esa represión, en esa parte de nuestra mente o de nuestro interior que no queremos observar porque nos duele. No solamente esos errores y esas aparentes equivocaciones las llevamos a, a cuestas, sino que además además de nuestra mente, las llevamos a cuestas en nuestro cuerpo, en este psicocuerpo, en esta mente cuerpo. Y entonces nos duele y se siente en el cuerpo el pesar de las equivocaciones y de los aparentes errores. Y puede ser cualquier tipo de error o equivocación que, que te venga a la mente o que sientas que has tenido durante mucho tiempo
o que es muy recurrente. Y, por ejemplo, a mí lo que usualmente me ocurre, aunque cada vez menos, es, es esta sensación de sentir que no fui lo suficientemente perfecto o lo que se esperaba o la expectativa que yo tenía al respecto mío en determinada situación. Y, y, y creo y siento inconscientemente que es un error, que es un error haberme comportado de esa manera, que es una equivocación el no haber sido de diferente manera en ese momento. Y algo que me encanta, que recién leí en una de las lecciones de la terapia transpersonal, que me hizo tanto sentido y que me hizo un super clic interior, es que cuando uno se da cuenta que cualquier equivocación o aparente equivocación que no nos deja vivir tranquilos, ya sea por un momento o porque lo venimos cargando desde hace muchísimo tiempo, cuando llevamos ese error o esa equivocación aparente ante la luz de nuestra conciencia, y esto quiere decir cuando tenemos la suficiente voluntad de abrir nuestra mente y nuestro corazón y, y mirar esa situación o ese suceso y observarlo sin juicio, sin condenación y simplemente indagando en, en la causa, podemos darnos cuenta que no tiene un sustento, que no tiene una base y que ese error y esa equivocación simplemente es una creación mía, de mi mente inconsciente, y que con esa comprensión, al llevar esa aparente situación de error a la luz de mi conciencia, esta se disuelve, o este error se disuelve, esta equivocación desaparece, porque hay un nuevo sentido, porque ya percibo esa situación de otra manera, ya no la percibo como un error o como una equivocación, sino que ahora la comprendo desde una perspectiva más amplia y ya no me causa sufrimiento. Y bueno, ¿cuál es esa perspectiva y cómo uno puede hacer ese cambio de percepción? Primero, teniendo la voluntad, estando dispuesto a hacerlo. Por ejemplo, si yo tengo una situación aparentemente muy difícil donde aparentemente me he equivocado profundamente o yo siento que he cometido un error muy grande y me siento mal por eso, lo primero es estar dispuesto a verlo de diferente manera. A pesar de que yo me sienta en ese momento mal, al menos estar dispuesto y tener la voluntad de que cabe la posibilidad de que yo vea esto de una manera diferente. Y lo siguiente es permitirme tener esa apertura interior. Y esta parte de permitirme verlo, al menos estar en la disposición de permitirme observarlo desde una mente más amplia, desde una conciencia más amplia o elevada, me va a permitir ver aspectos de esa situación que aún en ese momento puedo considerar equivocada o errónea, pero entonces abro más mi campo de visión y entonces empiezo a ver cómo funciona esto de sentirse equivocado o de sentirse que profundamente ha cometido un error, muy pequeño o muy grande, como sea. Y entonces si estoy dispuesto, y entonces si tengo la voluntad de abrir mi mente y mi corazón para observar esto de otra forma,